Hola chicos, vamos a hablar ahora del tema 7, maniobras del curso de PER, patrón de embarcaciones de recreo. Tema 7, estamos hablando ya de maniobras y empezaremos hablando de cómo se encapilla una gaza. Una gaza, como recordáis de antes, es con un lazo que se hace en un cabo mediante unas de guía, o que sea una gaza fija o sea cualquier de las gazas que existen hoy en día. Bien, pues encapillarla se hace pasar la gaza por encima, o sea, cuando vayamos a atracar nuestro barco y hayan otros barcos que ya están usando un noray o un volardo, lo que tenemos que hacer es encapillarla. ¿Y cómo se encapilla? Como veis en el dibujo, ¿vale? Pasando por el centro y por debajo de todas y poniendo la gaza por encima. ¿Por qué? Porque así, si nosotros nos fuéramos antes, o cualquier de los otros barcos, podría salir sin ningún tipo de problema. Bien, seguimos. Pasar un cabo por seno. Significa, como veis en el dibujo, que os lo he puesto para que se vea mejor, es desde una cornamusa del barco, hacer firme un cabo, pasarla alrededor de un noray o de un volardo y volverla a llevar al barco para darle vueltas otra vez o hacerla firme en la cornamusa. Esto se usa porque de esta manera evitamos el saltar del barco para deshacer nudos o sacar el cabo del noray. De esta manera lo podemos hacer sin tener que saltar del barco y deshaciendo primero un nudo del chicote, estirando desde la otra banda y sacando el cabo sin necesidad de tener que bajar. Bien, tomar vueltas. Como veis también en el dibujo, es hacer ochos en una cornamusa o en una vita, y en el último lazo se hace un nudo. Bueno, no, realmente no es un nudo, se llama cote esto, que lo que hace es morder la última vuelta. Bien, es importante que al menos hagáis 2 ochos en la medida de lo posible, y si tanto el grueso del cabo como la cornamusa lo permite, para que sí la tensión no se quede en el primer 8, para que se entienda, y podamos sacarlo sin ningún tipo de dificultad. Si hacemos el cotes en el primer 8, la propia tensión que tiene el cabo al tirar el barco de él hará que coja tanta tensión que no se pueda deshacer con tranquilidad. Y hacer firme es fijar un cabo, cable o cadena, impidiéndole cualquier tipo de movimiento. Bien, ahora hablaremos de nomenclatura, de palabras que se usan con los cabos. Bien, cobrar es tirar de un cabo, cable o cadena con objeto de recogerlo de forma manual, ¿vale? Tirar de un cabo. Virar, tirar de un cabo, cable o cadena con objeto de recogerlo por medio de una maquinilla. O sea que esto se hace por medio de un aparato mecánico. La diferencia entre cobrar y virar es: cobrar lo haces manualmente tú, virar con un aparato mecánico. Tensar es poner tirante un cabo, cable o cadena, y también puede estar referido al término de velas. Templar es poner en tensión un cabo, cable o cadena. Amollar es soltar poco a poco un cabo, cable o cadena, que es lo contrario de cazar. Lascar, aflojar un cabo poco a poco, cable o cadena, que esté trabajando. Arriar es aflojar y dejar correr un cable o cadena, también referido a las velas o a las banderas. Largar, soltar totalmente un cabo, cable o cadena, y se suele emplear con los cabos de amarre. Y adujar, como veis en el dibujo, que ahí sí que os he puesto el dibujo para ver, es recoger en adujas, o sea, darle vueltas o roscas circulares u oblongas, y un cabo, cadena o vela enrollada, ¿vale? Es decir, dejar el cabo ordenado y luego también bien trincado. Bien, hablaremos de los cabos de amarre y las funciones que tienen cada uno. Los largos son cabos que se echan por la mura o por la aleta hacia el muelle en diagonal. Por lo tanto, existen dos tipos de largo: el largo de proa y el largo de popa. Como lo veis en el dibujo, están señalados con flechas, y como veis van en diagonales en diagonal hacia la parte del muelle, pero más de afuera. Los traveses son amarras perpendiculares a la crujía y al muelle, y siguen al barco para que no se separe de él.
Los sprints son cabos que partiendo de la proa y de la popa se hacen hacia adentro, o sea, lo contrario que serían los largos hacia adentro. ¿Vale? Se usan también para reforzar los propios largos y sirven también para frenar el movimiento avante o atrás del barco según sople el viento. Codera, cabo que está ligado a un muerto debajo del agua y al lado contrario del muelle, que sirve para que el barco no se vaya contra el muelle. Van unidos a unas guías que estas van unidas también al muelle para poderlas recoger y poderlas sacar. O también van atadas a unas boyas flotantes que están en el agua, pero que bueno, se usa poco porque eso provoca también mucho enredo a la hora de atracar y desatracar. Bien, hablaremos ahora del gobierno con caña. Como veis a la parte del dibujo izquierda sería un timón con caña y a la parte derecha sería un timón con rueda de timón. Bien, gobierno de caña, la proa cae en sentido contrario a donde se le mete la caña. La caída es más rápida porque actúas directamente sobre el timón. Es más fácil de mantener el rumbo con poca arrancada. Y con el gobierno con rueda, la proa cae al mismo sentido que el giro de la rueda. Es decir, con la caña si quieres girar a babor tienes que tirar la caña a estribor y con la rueda si quieres caer a babor pones la rueda del timón a babor como en el coche. La caída con la rueda del timón es más lenta, pero el esfuerzo es menor. Es más difícil mantener el rumbo, ya que hay que dar vueltas a la rueda, aunque a altas velocidades es más confortante. Bien, la velocidad de gobierno, hablamos de la velocidad de gobierno, la velocidad mínima a la cual la embarcación es capaz de maniobrar adecuadamente. Arrancada es la inercia que lleva al barco, o sea, el movimiento de la embarcación que lleva avante o atrás, independientemente del estado del motor. O sea, que el motor no tiene que estar con una marcha engranada para que el barco lleve inercia. Arrancada avante y máquina avante. En este caso la hélice aspira agua por su cara anterior y expulsa por su cara posterior hacia la popa, por lo que sobre la pala del timón incide la corriente de expulsión de la hélice que se suma a la corriente debido a la arrancada. Por tanto, la efectividad del timón aumenta. Arrancada avante y máquina atrás. La hélice aspira agua hacia proa, por lo que el timón recibe la corriente de aspiración de la hélice en el sentido opuesto al del flujo del agua debido a la arrancada, porque ambas corrientes se contrarrestan. Y en consecuencia la eficacia del timón disminuye. Quiere decir que si dábamos arrancada avante y dábamos atrás, las dos corrientes se contrarrestan y es más difícil controlar el barco. Arrancada atrás y máquina atrás. En este caso la hélice gira. La hélice dirige el agua hacia la proa, por lo que el timón soporta la corriente de aspiración en que se suma el flujo de agua debido a la arrancada, por lo que la eficacia del timón aumenta. Es decir, al coger el barco arrancada, la efectividad del timón está aumentando. Y arrancada atrás y máquina avante, la hélice aspira agua por su cara de proa y la lanza hacia la popa. El sentido del flujo de arrancada es de popa a proa, por lo que ambas corrientes se contrarrestan y la eficacia del timón disminuye. Es decir, tanto en una como en la otra, cuando contrarrestamos la inercia del barco, la efectividad del timón disminuye. Ciabogar es una maniobra que se usa mucho cuando tenemos poco espacio, sobre todo dentro de puertos, para hacer girar el barco hacia una banda o hacia la otra. Es la acción de girar el barco en un mismo punto o eje. Ciabogar con dos hélices gemelas de giro al exterior es diferente que hacerlo con una. Es mucho más difícil hacerlo con una y además si es de hélice fija y pala de timón que no otro motor que lleve cola o un fueraborda. En embarcaciones con motores con hélices gemelas con giro exterior, para ciabogar basta con poner avante un motor y atrás el otro. Como veis en el dibujo, os he puesto con un barco con un solo motor y una pala de timón, como se haría para ciabogar avante y atrás. Agentes que pueden influir en la maniobra. Pues por supuesto el viento. Para comprobar su dirección lo mejor es observar las banderas de las embarcaciones o el pico de las gaviotas paradas que siempre están mirando al viento. Corriente.
Importante también saber su intensidad, sobre todo en puntos de atraques de rías, canales o caños, ya que en estos lugares la intensidad es mayor. Olas. También se suma la importancia, aunque por regla general los puntos de atraque suelen estar protegidos, como diques, muelles, de los efectos de estas, ¿vale? Es importante a la hora de maniobrar valorar todos estos factores para hacer una buena maniobra de aproximación o de atraque o desatraque. Y atracar en punta consiste en amarrar el barco de proa o de popa al muelle en perpendicular al muelle. Bien, desatraques de las embarcaciones atracadas en punta. Se soltarán los cabos de amarre en función del viento dominante y así es. Desatraques de embarcaciones atracadas en punta, se soltarán los cabos de amarre en función del viento dominante. Así, si el de tierra se soltará la codera muerto y posteriormente los largos, dando espacio avante según sea el atraque se haya realizado de proa o de popa, teniendo especial atención en caso de tener embarcaciones a sotavento. Para el caso que el viento sea de fuera, de mar, se soltarán los largos, posteriormente se soltará la codera, realizando la salida de igual manera con especial atención a la banda de sotavento. Eso quiere decir que si estamos atracados de punta y entra el viento estamos atracados de punta de popa al muelle y nos entra el viento por la proa, lo último que dejaremos serán las coderas, que son las que salen del agua. Soltaremos primero los amarres que están al muelle, las amarras que están en el muelle, y poco a poco, muy poco a poco, dando avante para contrarrestar esa caída del viento, daremos avante, soltaremos las coderas y procederemos a hacer la maniobra que convenga para salir del canal. Si lo hacemos de popa, pues es exactamente lo mismo, o sea, soltaremos primero los amarres que están en el muelle y por último las coderas, pero ahí sí que tenemos que vigilar si damos atrás, porque tenemos las coderas justamente debajo de la propulsión mecánica, o sea, de la hélice. Viento corriente por la proa o por la mura. En este caso, al empujarnos el viento por la proa, debemos evitar que la embarcación vaya atrás y golpee a otras embarcaciones. Para ello, largaremos primeramente el sprint de proa. Veis que es el número 1 del dibujo. Y el largo de popa, 2. Y lo que hace la embarcación es comienza a separarse del muelle, largándose el resto menos el sprint de proa, dando avante muy despacio con el timón a la banda. Una vez salga la embarcación de delante, soltamos el sprint de proa. Bien, aquí lo que haremos será podemos dar atrás, por ejemplo, en el dibujo, o sea, mantendremos el sprint número 4 en la figura que tenemos adelante, y lo que haremos será dar un poco atrás para que el barco se abra la proa hacia el canal y la popa se junte contra el muelle. Aquí tenemos que vigilar de poner defensas en la aleta de estribor de popa para que el barco no choque contra el muelle. Bien, como seguimos con el sprint, el número 4, atado al barco, lo que hará será poco a poco abrirse la popa, ¿vale? Y seguidamente, cuando ya estemos abiertos, soltaremos, daremos avante y iremos dejando el sprint en seno para que deje de dar efectividad sobre la maniobra. Bien, si tenemos viento o corriente por el través, en este caso el orden de largar los cabos no es sumamente importante, ya que el viento y la corriente nos derivarán hacia el centro del canal para ayudarnos a salir de la maniobra. Bien, en este caso os comento una cosa más. Si quisiéramos salir abriendo la popa, procederíamos a hacer la misma maniobra que os he explicado antes, pero con el sprint de proa. O sea, daríamos avante, se juntaría la proa contra el muelle y una vez abierto iríamos largando poco a poco y daríamos marcha atrás para salir. Pero bueno, es casi mejor que salgáis con la proa por delante, mejor que con la popa. Bien, abarloarse a otra embarcación. El término abarloarse significa ponerse costado con costado en unas embarcaciones.
Para ello se siguen las mismas reglas que para atracar en un muelle, pero extremando aún las precauciones por el peligro que pueda suponer una mala maniobra por colisión con el otro barco. Tanto el abarleanto como el abarloado tendrán sus defensas por la banda correspondiente. Este tipo de maniobras es frecuente por falta de espacio en muchos puertos, sobre todo cuando se dan afluencias de muchas embarcaciones debido a venteos especiales o épocas estivales. Se deberán dar sprint de popa y proa y traveses a la embarcación abarloante y los largos a los volardos honoráis del puerto, a su vez que deben capillarse de manera que no moleste el resto de embarcaciones, sobre todo por si necesitan desatracar. Cuando la embarcación abarloante esté fondeada la maniobra, deberá realizarse en lugares con resguardo y con viento y mar en calma. El acercamiento se realizará por la popa con las defensas echadas y con los sprints y traveses ya preparados, siendo conveniente que el barco fondeado file más cadena para evitar el garreo. Bien, seguimos. Abarrarse una boya. Cuando sea posible, sobre todo por el espacio, nos acercaremos proa al viento y al tenerla por una de las amuras, se cogerá al cabo con el bichero. Si esto no fuera posible, lo haremos por su barlovento y al tenerla por nuestro través, se dará avante de espacio para que el viento nos arrime por nuestro costado. Como veis en el dibujo, os explica cómo tenéis que hacer para acercaros poco a poco. O sea, ayudaros del viento. El viento tiene que ser vuestro amigo, no vuestro enemigo. Entonces, siempre que os podáis ayudar a hacer maniobras con el viento, mejor hacerlo de esta manera, porque si los ponéis a barlovento, por ejemplo, pues puede ser que el viento os derive mucho más y no vayáis donde tenéis que ir.